Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad vamos a analizar gramaticalmente Mateo 1:25. Mateo 1:25. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 1:25, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com. Quiero invitarlo para que también nos ayude a evangelizar. Comparte este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia enfrenta una crisis formativa. Los feligreses no quieren formarse a nivel bíblico. Los feligreses piden emociones y otra cantidad de situaciones, pero no quieren formarse. Esto genera un problema bastante grande. Cuando decimos que mi pueblo perece por falta de conocimiento, significa que enfrentamos un problema bastante serio.
porque si nuestras ovejas no están formadas correctamente, corren el riesgo de que falsos profetas, sectas heréticas, lleguen a ellos con mensajes erróneos, equivocados, falsos, y los engañen. Una oveja bien formada, una oveja bien capacitada en Sagrada Escritura, a diferencia de esas ovejas que son arrastradas por cualquier viento de doctrina, más bien tratará de inducir al que lo quiere inducir al mal, al bien. Aquella persona que quiere engañarlos, más bien sale de la oscuridad y viene a la luz. Por eso es importante formarse. Hay una resistencia a la formación por parte de algunos líderes cristianos, tal vez un mecanismo de defensa de que ellos no están bien formados, y quieren inducir a las ovejas a seguir en esa mala formación y predican un evangelio que va en contra de la formación. No saben que Jesucristo formó a sus apóstoles varios años antes de enviarlos a predicar. No saben que la iglesia tenía maestros. Era un ministerio vivo en la iglesia primitiva. Y también hay una valoración muy fuerte hacia la formación cristiana. Por eso yo lo invito para que comparta este video en tus redes sociales y tratar de insistir en la importancia de formarse. Tenemos 3 objetivos con este programa. El primer objetivo es exegético. ¿Qué dice el texto bíblico? Presentar el texto bíblico sin mutaciones, es decir, sin mutilaciones. El texto bíblico tal como lo presenta el texto griego que tenemos, los textos griegos más antiguos. Si tu ojo peca, sácatelo. Si eso dice, eso dice. En segundo lugar, en el objetivo respondemos a la pregunta ¿qué quiere decir el texto? Es decir, asumimos una posición hermenéutica, una posición interpretativa. Para interpretar el texto bíblico es necesario tener conocimientos históricos y gramáticos. Por eso el método teológico que usamos es el histórico gramatical. Histórico porque debemos conocer la realidad política, económica, social, cultural, religiosa del tiempo de Jesús para entender a Jesús. Igualmente, para entender los profetas del Antiguo Testamento, es menester conocer la realidad desde diferentes puntos de vista. Hay muchos libros en las librerías, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, que podemos ir adquiriendo digitalmente o sencillamente comprar el libro. Pero somos llamados a eso. Y la parte gramatical y la parte griega, que es la que asumimos acá, donde vamos a ir explicando el texto bíblico desde una perspectiva gramatical. ¿Qué dice la gramática griega? Obviamente, a mayor conocimiento histórico y gramatical, mayor autoridad para hablar de los textos bíblicos, sin alterar la verdad. Y en tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico? La teología bíblica nos lleva a la vivencia de la palabra de Dios. No existe una teología bíblica que me lleve solo a incrementar mis conocimientos bíblicos. Es la vivencia de la palabra de Dios. Cuando vemos a Jesús en el Evangelio, vemos a un Jesús que predica un Evangelio vivencial, más que un compendio de teorías muertas. Bueno, aboquémonos a Mateo 1:25 y comencemos con el texto que les presento a continuación. El último versículo de capítulo 1 de Mateo. También, dice literalmente, no conocía a ella, es decir, José no conocía a María hasta que nació hijo. Cuando habla de que no conocía, no se refiere a que no la conocía en el sentido de que no sabía quién era María.
No, la palabra conocer, sobre todo ginosco, se utiliza para referirse a las relaciones genitales. Es decir, también no tenía relaciones genitales con María. ¿Por qué? Porque ellos, aunque estaban casados, tenían unos meses que cada uno tenía que vivir en su propia casa. Entonces, el evangelista o el hagiógrafo es claro al decirnos que no tuvieron relaciones genitales antes, que eso es lo que le interesa al autor en este momento. Lo que a él le interesa es quedar claro que María no tuvo relaciones con José, que el hijo que nació es un hijo que nació de una manera sobrenatural, que no nació producto de una relación, digámoslo así, ilícita. Y luego dice, también llamó el nombre de él Jesús, como estaba profetizado. La Reina Valera dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Jerusalén dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Literalmente es el que yo les mencioné. Vámonos al interlineal. Vamos a usar la pluma. Caí o que también, uk no, eginosken, conocía, aftin a ella, eos hasta, que, eteken nació, ion, hijo. Que también, ecalesen, llamó, tonoma, el nombre, aftú de él, Isun, Jesús. En el aparato crítico tenemos tal vez en la palabra ión una observación. La palabra ión aparece en el código sinaítico y aparece en el código vaticanos. Que son, estos no me interesan porque son mucho más recientes. Estos dos son del siglo IV, ión. Hay en algunos manuscritos ton ion, es decir, aparece el artículo, ion con artículo, aftis, aparece este texto, al hijo de ella, ton prototokon, al primero. Esta versión aparece en otros documentos, en otras versiones, pero mucho más recientes. La más antigua, que son estas dos del siglo IV, pues aparece así como lo estamos presentando aquí. Hay otra versión, otras que aparecen ion aftis, hijo a ellos, ¿verdad? Otra omiten aftis, ¿verdad? Como la siriaca, y hay otras más. Bueno, pero lo que sí quiero que quede claro es que este texto que estamos presentando con estas traducciones son del siglo IV. Es lo más antiguo que tenemos. Lo más antiguo es este texto que tenemos acá. Aclarar que la genealogía según Mateo no es parte del documento Q. Ni la genealogía ni el nacimiento de Jesús. El documento fuente no contempla esto. El supuesto documento Q, ¿verdad? Es el documento fuente. Estos textos existieron, pueden ser hasta mucho más antiguos que el documento Q, más nuevo, nadie lo sabe, es un misterio. Lo que sí sabemos es que había muchos relatos y el escritor, el hagiógrafo de este escrito, lo que hizo fue encontrar una genealogía, encontrar el nacimiento de Jesús que le gustó, la visita de los Reyes Magos, capítulo 2, y lo agregó a los escritos que él estaba recopilando. Algo parecido a lo que hizo Lucas, también hace Mateo y hace Marcos.
La cronología o el orden de los evangelios y el parecido, pues eso de alguna manera venía ya impuesto por el evangelio oral que se venía predicando en la iglesia en el primer siglo. Eso por un lado. Entonces, es un relato recogido por un hagiógrafo desconocido, nadie sabe quién es el que escribió este evangelio de Mateo, de entre los muchos que pululaban en el pueblo. Este evangelio es desconocido en la iglesia primitiva, nadie habla del evangelio de Mateo, o al menos no gozaba de una gran autoridad. Nadie decía, como dice el evangelio de Mateo, como dice el evangelio de Marcos. No, eso de hecho son anónimos. Parece que el evangelio que priva es el oral. Se mantiene la idea, los apóstoles estaban vivos. Igualmente, los que conocieron a los apóstoles relataron el evangelio de viva voz, lo que hacía innecesario un evangelio escrito. Sin embargo, posteriormente se recogen los relatos escritos por la iglesia. No sabemos en qué momento se van a recoger estos evangelios. Eso es parte de la investigación que se continúa y que esperamos que se vaya aclarando. Bien, vamos con la parte gramatical y comenzamos con que. Que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como también. Uc es una partícula negativa que se traduce como no. También no. Y luego aparece eginosken. Eginosken lo escribimos acá. Y eginosken lo busco en el diccionario, es un verbo imperfecto, indicativo, activo, tercera singular. Viene del paradigma ginosco. Entonces buscamos el paradigma activo de ginosco, que es el que usted tiene en pantalla. Que lo vamos a traducir como conocer. Esta forma, eginosken, la vamos a encontrar en el imperfecto, indicativo, tercera singular. Tiempo imperfecto, modo indicativo, tercera singular. Tercera persona singular. Aquí está. Eginosken, y lo traducimos. Yo conocía, tú conocías, él conocía. Conocía. Ahí está, conocía, la traducción literal. También no conocía, ya sabemos que el verbo conocer en este sentido significa tener relaciones genitales. Muy parecido en algunas culturas actuales todavía se utiliza conocer para decir que tuvo relaciones genitales. También se usa para el conocer de conocimiento. Aftin, pasamos la página y viene luego aftin. Aftin lo escribimos en la tabla, lo busco en el diccionario, me dice es un pronombre personal que viene de aftos, él, ella, ello. Viene de aftos, aquí está el paradigma de aftos, como es un pronombre personal, tipo adjetival, tiene masculino, femenino y neutro, ¿verdad? Dice que es femenino. ¿Por qué femenino? Bueno, hay que preguntarle quién es ella. También no conocía a ella. ¿Quién es ella? Ella, es decir, estamos hablando de María. María es un sustantivo femenino, ¿verdad? En este caso, femenino singular acusativo, porque está la terminación aftin. Por eso el autor utiliza el femenino singular acusativo. A ella. No conocía a ella. Eos es una preposición impropia que se usa con genitivo. Hasta. Y aparece u. U lo escribimos en el cuadro. Es un pronombre relativo que viene de os, que quién. Entonces tenemos el paradigma de os, que quién, en pantalla. En este caso hemos, bueno, si usted lo busca, el o, masculino singular genitivo, aquí lo encontramos. Pero también hay uno en el neutro.
Dice, hasta que, ese que, hasta que, ese que, este U, hasta que José, ¿verdad? Se refiere a José. José es masculino y por lo tanto se usa un masculino singular genitivo, ¿verdad? Es masculino porque ese U que José tuvo o nació hijo, ¿verdad? Pasamos. Eteken. Lo busco en el diccionario, me dice, es un verbo, aoristo, indicativo, activo, tercera singular, que viene de ticto. Busco el paradigma activo de ticto, lo tenemos en pantalla. Lo vamos a traducir por nacer. Y la forma eteken la encuentro en el aoristo, indicativo, tercera singular. Aoristo, indicativo, tercera singular. Y lo traduzco o lo conjugo. Yo nací, tú naciste, él nació. Nació. Nació, pasamos la página y tenemos ión. Ión, lo busco en el diccionario, me dice, es un sustantivo masculino que viene de ios, que es hijo. Escribo el paradigma ios, hijo, en pantalla, y ión, busco el caso terminado en on, aquí lo tengo, es un masculino singular acusativo. Ahí está. Hasta que nació hijo. Luego dice que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como también, ecálesen, lo busco en el diccionario, me dice que es un verbo, aoristo, indicativo, activo, tercera singular, viene del paradigma caleo, busco el paradigma activo de caleo, porque está en medio y hay pasivo, que se va a traducir como llamar, y la forma ecálesen la encuentro en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo, indicativo, tercera singular. Y entonces lo conjugo, el verbo llamar, yo llamé, tú llamaste, él llamó. También llamó, ecálesen es llamó, pasamos, y aparece toónoma. Toónoma aparece el artículo con el sustantivo. El artículo con el sustantivo, lo escribimos, el artículo con el sustantivo. Buscamos ónoma. Es un sustantivo neutro. El paradigma o la declinación ónoma. Escribo la declinación de ónoma o el paradigma de ónoma, que se traduce en nombre, y aquí lo tenemos en pantalla. Es un sustantivo neutro. Y el artículo también ahora va a ser singular acusativo. Hay dos toónoma, como usted lo puede ver. Ahora, ¿cómo sé yo si es acusativo o si es nominativo? Bueno, le pregunto al verbo. Llamarán el nombre. Entonces le pregunto al verbo, ecálesen es el verbo. ¿Quiénes llamarán el nombre de él Jesús? ¿Quién lo llamará? ¿O quién realiza la acción de llamar? ¿Es el pueblo o los hombres? Ese sería ellos, ecálesen, ellos. Eso sería el sujeto de la oración, o es decir, el nominativo. ¿A quiénes llaman? ¿O a quiénes o qué llamarán ellos? El nombre de él Jesús. Eso sería el acusativo, ¿verdad? Toónoma, por lo tanto, es acusativo, no es sujeto de la oración. Por eso es neutro singular acusativo. El artículo tiene que ser igual, neutro singular acusativo. Corresponden en género, número y caso, los dos, ¿verdad? El nombre de él llamarán
al nombre o el nombre. Aftu. Aftu es un pronombre personal. Buscamos en el diccionario que viene de aftos. Otra vez se me corrió. Aftos. Que tiene masculino, femenino y neutro, porque es forma adjetival. Y aftu lo encontramos en dos lados. Lo encontramos aquí, en el masculino, y lo encontramos en el neutro. ¿Cómo sé yo si este aftu es masculino o es neutro? Bueno, le pregunto a aftu el nombre de él. ¿Quién es él? Es Jesús. Jesús es masculino, por lo tanto, aftu es masculino. Masculino. Obviamente es singular, porque está en la columna de singular, y es genitivo, porque está en la fila del genitivo. El nombre de él. Ahí está. Y pasamos a la otra página y aparece Isun. Lo escribimos en la tabla para buscarlo. El diccionario me dice que es un sustantivo masculino, porque es un nombre de hombre, que viene de Isus, que se traduce Jesús. Aquí está Jesús, y ahí está el paradigma de Jesús. Isun, la terminación un, la busco para ver qué caso es, lo encuentro aquí. Entonces es un caso acusativo, sabemos que es un nombre masculino y está en el número singular, masculino singular acusativo, que es Jesús. Ahí está la traducción. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final del capítulo 1, versículo 25, esperando que haya sido de bendición para su vida, y los espero en el capítulo 2.